Hola a todos, ¿cómo están? Estamos hoy en esta tercera entrega de la serie El crecimiento y sus frutos. Recordemos que en la vez anterior estuvimos viendo el resultado de 3 frutos que deberían darse en esta época en la cual, si estamos en la zona de crecimiento, debería ser como un fruto natural en el cual deberíamos estar cosechando amor, bondad y paciencia. Para el día de hoy les traigo algo muy especial y es que los frutos que vamos a ver están perfectamente alineados con un tema que tal vez se nos está dificultando en estos momentos de crisis, que es el manejo emocional. Momentos en los cuales de pronto la ansiedad y la desesperación tal vez o la frustración pueden estar a la orden del día. Es por eso que lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de una herramienta de 4 pasos en la cual vas a ver cómo gestionar de una mejor manera tus emociones. Y en segundo lugar, vamos a ver los siguientes 3 frutos que están directamente relacionados con el manejo emocional, que son el fruto de la alegría, el autocontrol y la paz. Comencemos entonces hablando acerca de lo que es emociones. Digamos que estamos a veces rodeados de un contexto en el cual hablamos de que hay emociones, de estás muy emocional, el contexto emocional, pero a veces no entendemos exactamente qué tiene que ver con esto o tú qué tienes que ver con esto. Lo primero que debes saber y la primera claridad que debes tener es que somos seres emocionales, es nuestra naturaleza. Nuestro diseño es que seamos seres emocionales. O sea, es algo que tú no vas a poder quitar o decir, no, ¿sabes qué? No me interesa el tema emocional, a mí no me hables de emociones, porque sí o sí vas a tenerlo, hace parte de ti. Lo que sí debemos saber es cómo manejarlas correctamente, cómo gestionar las emociones para que estén a favor de nosotros y no en contra. Entonces, si en algún momento de la situación actual o en este momento te estás sintiendo ansioso o preocupado o alguien cercano a ti lo está sintiendo, las buenas noticias son que inclusive en tiempos como esto, tú y yo podemos ser proactivos, hacer algo para mejorar nuestro estado de ánimo y también mejorar el estado de ánimo de las personas que nos rodean. Entonces, en cuanto a la gestión emocional, ¿qué no podemos hacer? Esa es la segunda claridad. Lo primero, no debemos reprimir las emociones o actuar como si no existieran. ¿Por qué? Esto puede generar o un estallido emocional cuando de pronto por cualquier cosa has estado acumulando tanto una emoción que cualquier cosa que te dicen haces que estalles, o puedes somatizar esa emoción. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto te enfermes. O sea, ya la emoción deja de estar en ese plano emocional y puede reposar o aislarse en una parte física. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo segundo que no debemos hacer es sucumbir a las emociones, dejarnos llevar por las emociones, que tengan rienda suelta y que tomen el control de nosotros. Eso es lo otro que tampoco debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Vamos a ver la adecuada gestión de emociones en 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Estar muy atentos a las emociones tuyas y a las emociones de las personas que te rodean. Es realmente darle legitimidad, validar las emociones que tú estás sintiendo o que otros sienten. Es entender, como le estaba diciendo anteriormente, que nuestro diseño es ser seres emocionales, que nosotros no podemos negar lo que está pasando en nuestro mundo emocional. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros invalidamos las emociones, lo que vamos a hacer es añadir más sufrimiento y dolor, porque lo que estamos haciendo es frenando o enterrando una emoción que no fue bien manejada y que luego puede salir de una manera mucho más compleja. Un ejemplo es tal vez una tristeza que va relacionada con una pérdida, como un duelo por la pérdida de un ser querido, y tú dices, no, yo no voy a llorar, me voy a reprimir, y vas a decir, no, 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 me voy a olvidar de eso, voy a hacer como que no existe, y más adelante puede salir como una depresión profunda o inclusive somatizarse en una enfermedad grave. Por eso es muy importante lo que es la gestión de las emociones. Entonces, el primer tip que viene en este tema de la validación emocional o legitimar las emociones tiene que ver con escuchar.
Recuerda que en la sesión pasada estuvimos hablando de la importancia de la escucha, y es que tú te escuches a ti mismo, qué emociones estás sintiendo, o que escuches a las personas que tienes alrededor acerca de qué emociones estás sintiendo. Y si tú en este caso tienes niños cerca o estás en cuarentena viviendo con niños, es muy importante que tú pongas mucha atención a esa escucha. Ahora, la escucha de pronto va a ser diferente, sobre todo si son niños pequeños. Ellos no manifiestan sus emociones igual que nosotros, porque no las pueden expresar verbalmente. Entonces de pronto tienes un niño que ya controlaba esfínteres y de repente en cuarentena dejó de controlar esfínteres, o que está haciendo berrinches o pataletas en cualquier momento, o está teniendo trastornos de sueño. Entonces, ese tipo de manifestaciones emocionales hay que estar muy presentes, muy atentos y escucharlas para validarlas y legitimarlas. Entonces, eso es lo primero, validar esa emoción, saber que es real y que está pasando. Lo segundo, colócale un nombre a la emoción. Muchas veces nosotros estamos con tantas emociones encima, o no estamos acostumbrados a entender este mundo emocional, que no sabemos qué emoción estamos sintiendo. Entonces, para esto, ¿qué es importante? Que tengas autoconciencia emocional, que ser capaces de reconocer esa emoción que tú o que yo estamos sintiendo. En este momento te invito a que tú cierres tus ojos. En este momento cierra tus ojos y piensa, ¿qué emoción has estado sintiendo en esta época, o qué emoción estás sintiendo en este momento? ¿Has estado sintiendo tristeza? ¿Has estado de pronto ansioso? ¿Has estado frustrado? ¿Tal vez molesto o molesta? ¿Sí? Y si estás acompañado, piensa un poco en qué emoción o qué emociones han estado teniendo las personas que han estado contigo, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Algo muy fácil, de fácil recordación para entender la emoción que estamos sintiendo, es que físicamente pienses cómo sientes la emoción. Cuando esa emoción se presenta, cómo la sientes físicamente, o en qué momento se presenta más esa emoción. Eso te va a ayudar más fácilmente a identificarlo. Te pongo un ejemplo. Has estado molesto, pero no entiendes qué intensidad de rabia has tenido o qué clase de rabia has tenido, y tú empiezas a pensar cómo la has sentido. No, hay momentos en los cuales de pronto me siento tan sobrecargado porque tengo tantas actividades con las que siento que no puedo lidiar, que empiezo a sentir palpitaciones, o empiezo a tener más sudoración, o de pronto siento que la cara se me va poniendo roja. Entonces tú ya empiezas a entender el tipo de rabia que estás sintiendo, que se está presentando de pronto por la presión de tantas cosas que tienes en el día, ¿verdad? Y es más fácil para ti nombrar y reconocer esa emoción. El tercer punto, y es muy importante, y es ¿qué aprendizaje te está trayendo esa emoción? ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos enseñaron que hay emociones buenas y hay emociones malas. A ver, lo que pasa es que cada emoción tiene como su lado de luz, ¿sí? El lado luminoso y el lado oscuro de esa emoción. Pero no es que tengan un peso en sí, es decir que la rabia es mala o buena, o que la tristeza es mala o buena, simplemente son. Y también es muy importante entender por qué tú las estás sintiendo en este momento, y ver qué aprendizaje puedes sacar de ellas, es decir, ver las posibilidades que te traje esa emoción. Entonces, volvamos al ejemplo de la tristeza, que veníamos en el primer punto. Muchos tenemos catalogada la tristeza como una emoción mala o una emoción negativa. Ahora les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes o tú te viste intensamente? Bueno, si no te la viste, te recomiendo en esta época de cuarentena, película obligatoria para ver. Es una película animada de Pixar, pero es excelente para entender el mundo emocional. En la parte de las emociones básicas. De hecho, una de las emociones, acaba de ser un spoiler, perdón, para los que no se la han visto, y es que una de las emociones es la tristeza. Y resulta que la tristeza ahí es muy útil, es una muy buena aliada, porque lo que ayuda a la protagonista es a entender mejor la etapa de vida por la que está pasando. Una etapa en la cual empiezan a mezclarse emociones, y la tristeza es fundamental. Y créanme que en uno de los momentos en los cuales yo entendí mucho más esta película intensamente, y que valoré muchísimo lo que es la emoción de la tristeza, fue en un evento que me pasó el año pasado.
Y es que mi abuelita, que era una mujer muy cercana a mí, prácticamente fue una mujer que ayudó muchísimo en mi crianza y a la cual aprendí muchísimo, falleció. Entonces fue un momento, claro, que me dio tristeza, pues estaba en la época de duelo. Pero si tú te pones a pensar, el lado oscuro de esa tristeza es que de pronto yo me hubiera quedado en la tristeza por sí y hubiera caído en una depresión, en no querer hacer cosas, en empezar a pensar me hace falta, porque la tristeza, un aprendizaje que te trae es qué es lo que yo perdí, qué es lo que ya no tengo, ¿verdad? Y que para mí era valioso y me importaba. Pero algo bonito de esa emoción es que tú empiezas a valorar. Y la tristeza lo que me hizo ver es todo el agradecimiento que yo le tenía a mi abuelita. Toda esa nostalgia fue más bien transformada en una admiración, en una emoción de admiración, en una emoción de agradecimiento. Entonces, la tristeza me ayudó más a valorar eso que había perdido, pero también a transformarla en otra emoción más bonita, que es una emoción más mezclada, que es el agradecimiento. Entonces, muy importante entender que todas las emociones nos traen un aprendizaje. El problema es cuando se pasan al lado oscuro, que no te va a ser útil para ti o para otras personas. El otro punto tiene que ver, que es el cuarto y último, en gestionar adecuadamente esas emociones. ¿Qué tienes que hacer? Primero, abandonar lo que no te funcione y escoger ese camino que va a ser bueno para ti y bueno para las personas que te rodean en el término de gestión de emociones. Algunas herramientas útiles que pueden ser muy buenas para ti en términos de manejo emocional es, lo primero, no te hagas películas. Es decir, si yo empiezo a pensar en este momento de manera catastrófica, vamos a hacer primero que nuestros cuerpos reaccionen, que tú te estreses, que ya mentalmente te ofusques, que no puedas pensar bien. Entonces, lo primero es no pensar de manera apocalíptica, sino más bien de manera realista y objetiva. Lo segundo, el segundo punto para poder gestionar bien tu emoción es resignificar la emoción o resignificar la situación. ¿Qué significa esto? Darle una vuelta a la situación que estás viviendo, darle un nuevo significado para que se genere una nueva emoción que te sea más útil. ¿Por qué? Lo que pasa es que nuestro cerebro funciona con el aprendizaje de nuevos procesos. Eso es resignificación. Si yo quiero olvidar la forma anterior con la cual yo manejaba algo antes, yo lo que debo hacer es iniciar un nuevo proceso que me enseñe una nueva forma de manejarlo. Eso es resignificación. En el caso actual, por ejemplo, una forma muy válida de resignificar o muy útil que leí inclusive hace poco es en redes cuando escriben o dicen no estoy encerrado, sino que estoy resguardado. Es muy importante para resignificar, cuidar las palabras que estamos usando. Imagínense cuando tú hablas de estoy encerrado, te imaginas aislamiento, me siento sofocado, emocionalmente, literal encerrado. Pero si yo hablo que estoy resguardado, ¿qué emoción te trae? Automáticamente seguridad, protección, ¿verdad? Que estoy en un refugio. Entonces miren qué tan importante es resignificar la situación para que la emoción que se genere sea diferente y te ayude. Ok, es como hacerle una triquiñuela, engañar un poquito al cerebro, pero efectivamente funciona. Otra forma también de resignificar es enfocarte en aquello que puedes hacer y que puedes controlar y no en aquello que no puedes hacer y no puedes controlar. Un ejemplo práctico, por ejemplo, si tú tienes un hijo que no sabe nadar y te mueres del susto que algo le pase, que se ahogue, entonces tú puedes decir no, que no se acerque a una piscina, que nunca en la vida vaya al mar, o más bien resignificas, ¿verdad? Y lo que vas a hacer es colocarlo en clases de natación. Y eso ya hace que tenga un aspecto de mayor control para ti. Ahora, colocándolo en la situación que estamos viviendo ahora, tú en vez de enfocarte en no voy a enfermarme, no se puede enfermar nadie en mi casa, no nos puede pasar nada, ¿por qué no te enfocas más bien en voy a cuidarme, voy a hacerlo mejor, voy a tomar todas las medidas de autoprotección para que estemos bien? Entonces, enfocarte en aquello que tú puedes controlar va a bajar seguramente muchísimo tus niveles de ansiedad. Te va a movilizar además a hacer lo correcto y que puedas controlar lo que está en tu haber y que no te paralices, ¿vale?
Ok. El otro punto es, otro tip para manejo o gestión emocional, es que si tú estás sintiendo que tus emociones están yéndose para el lado oscuro, distráete. Es muy fácil en estos momentos que tú empieces a rumiar pensamientos negativos, que cuando vengas a ver estás en una espiral que te lleva hacia el fondo, ¿verdad? Y que estés estresado de suma manera. Esos pensamientos te pueden estar llevando en una espiral de la cual tal vez te cueste salir. Entonces, apenas tú sientas que empiezas a tener esos pensamientos en los cuales estás rumiando lo mismo y que son negativos, una cosa que puedes hacer fácilmente es hacer algo que te saque de ese círculo vicioso, que te distraiga. Algo que te funcione para distraerte. Yo por lo menos y que me funciona muchísimo es que me pongo a escuchar música o como buena costeña me pongo a bailar. Y eso una vez me desembota y hace que esté pensando en otra cosa y no en algo que de pronto no va a ser tan útil para mí. Otro tip que también te puede servir para gestionar adecuadamente emociones es realizar actividades que te ayuden a descansar y a soltar esa emoción, a sentir que estás dejándola en otro lado. Entonces, por ejemplo, desahógate. Puedes escribir un diario. El escribir ayuda a que tú expreses tus emociones y sientas que ya las dejaste allí como liberadas. Otra es que de pronto lo hagas hablando con alguien de confianza. Las mujeres, por ejemplo, tendemos mucho a hablar con alguien, con una amiga con la cual sintamos que nos podemos desahogar y eso también ayuda a liberar esa emoción. Ahora, si sientes que lo que te está pasando se te está saliendo de las manos, muy importante que busques ayuda psicológica si te es posible. En mi caso, porque a mí me gusta pues hablar mucho de mi experiencia y de lo que me ha funcionado, algo que me ayuda montones para descansar y soltar es que practico la oración. Yo simplemente le entrego las cosas a Dios y suelto. ¿Listo? Ok. Entonces, estos fueron 4 pasos para gestionar de manera adecuada las emociones. Recuerda, el primero es que valides la emoción, que la legitimes, que reconozcas que tienes una emoción. Lo segundo es que le pongas nombre a esa emoción, que entiendas que esa emoción es real y que tú le coloques un nombre a esa emoción. El tercer paso tiene que ver con resignificar la situación. Es darle un giro, como decíamos, cambiar el significado que le venías dando anteriormente para que también cambie esa emoción. Y el cuarto paso tiene que ver con tips prácticos que vimos y herramientas para gestionar las emociones de manera adecuada. Entonces, ahora sí nos vamos a los 3 frutos que son el resultado emocional, ¿verdad? Frutos que debemos dar en esta zona de crecimiento como resultado de una buena gestión emocional en épocas de crisis o en épocas que de pronto no son tan fáciles para nosotros. Entonces, el primer fruto tiene que ver con el fruto de la alegría. ¿Y qué es la alegría? Bueno, la alegría es una emoción que tiene que ver con un deleite interior, tiene que ver más con algo que pasa contigo por dentro y no depende de las circunstancias. Es decir, la alegría no depende de las cosas buenas o malas que nos pasen, sino que la alegría termina siendo una elección. La elección mía de decidir ser feliz a pesar de las cosas que pueden estar pasando a mi alrededor. Ahora, ¿por qué digo lo que nos está pasando alrededor? Porque nosotros no podemos controlar lo que nos pasa. Por ejemplo, en este caso de pandemia estamos viviendo claramente que no podemos controlar lo que está sucediendo alrededor, pero lo que sí podemos controlar es si dejamos o no que las circunstancias nos roben la alegría o no nos roben la alegría. Entonces, aún en medio de las dificultades que se te pueden presentar, tú puedes encontrar alegría, puedes decidir tener motivos para alegrarte, tener suficientes motivos para estar alegres y para mantenernos también agradecidos. Entonces, les traigo unos tips con los cuales vas a poder desarrollar el fruto de la alegría en estos tiempos. Lo primero, no te compliques. Busca la alegría en las cosas sencillas, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Miren, la vida está llena de detalles. Tú puedes alegrarte enfocándote en las pequeñas cosas que cada día nos dan alegría, como escuchar en la mañana el canto de un pájaro o ver una flor por tu ventana, el que juegues un rato con tu hijo, el estar con tu mascota. Yo por lo menos me confieso, a mí me alegra un montón ver fotos de panda. Yo veo las fotos de pandas, de los osos pandas y ya a mí eso me alegra automáticamente. Es algo pequeñito, pero que inmediatamente sube mi indicador de alegría. Enseguida se dibuja una sonrisa en mi rostro.
Estoy pensando ahorita en una autora del libro, el libro se llama 10 minutos hacia la felicidad, ella se llama Sandy Mann. Ella aconseja que para tú vivir esos pequeños momentos y recordar esos pequeños detalles de alegría, tengas que responder a 6 preguntas. Esas preguntas te van a ayudar a encontrar o identificar más fácilmente esos momentos felices que tú has tenido en todo el día. Entonces, lo que te voy a invitar ahora es que mentalmente, bueno, y por qué no, si tienes de pronto a la mano lápiz y papel, vayas anotando esas preguntas que yo voy a ir diciendo. Son 6 preguntas, lo que dice la autora, para que tú vayas identificando qué cosas alegres han pasado en tu día. La primera pregunta: ¿qué pequeñas experiencias te hicieron sentir bien? ¿Qué te gustó desde esta mañana? Piensa si fue ese cafecito caliente de la mañana, o fue, como decía, escuchar el canto de un pájaro, o el estar relajado esta mañana en la ducha, o un almuerzo rico que te comiste. O sea, piensa en alguna experiencia que te hizo sentir bien. Lo segundo: ¿qué momentos de gracia tuviste en el día? Cosas que de pronto tú no esperabas y que de repente sucedieron. Tal vez la llamada de alguien que tú no esperabas y que recuerdas con mucho cariño y que te alegró. O de pronto un mensaje de alguien que fue muy bonito y te alegró. Entonces piensa en esos momentos de gracia, cosas que no te esperabas y que vinieron y que fueron muy buenos para ti. Tercero: ¿cuáles fueron tus logros? Ahora, no tienes que pensar en unos logros gigantes, pueden ser pequeñas cosas que lograste ese día. De pronto el logro de ese día fue que cumpliste bien con tus tareas en el trabajo y terminaste a tiempo y con cosas bien hechas. O de pronto tu logro fue que ese día no estuviste ansioso, de pronto es un logro emocional. Entonces piensa en qué pequeños logros tuviste. Lo cuarto: ¿qué reconocimientos o buenos comentarios recibiste? De pronto tu jefe te mandó un mensaje diciendo: mira, qué bien hiciste esto. O te alabaron en tu casa porque, no sé, hiciste algo para tu familia, si estás acompañado, y te felicitaron. Entonces piensa en qué comentarios buenos o bonitos tuviste. Lo quinto, que tiene que ver con dar: cómo expresaste bondad a otros, porque una forma también de alegrarnos es dar a los demás. Entonces, ¿cómo ofreciste bondad a otros? Recuerda que vimos ese fruto en la sesión anterior, y la bondad se manifiesta más es haciendo las cosas, ¿no? El mostrar con gestos que realmente estás haciendo cosas buenas por los demás. Y la sexta pregunta: ¿por qué estás agradecido? Esa es muy importante. De hecho, uno de los consejos que dan los autores de felicidad es que el agradecer, el hacerlo como una práctica diaria, ayuda a incrementar un montón la felicidad. Y el llevar un diario con estas preguntas también te va a facilitar el poder recordarlas para ese momento o para hacerlo después. Entonces las escribiste. Sería bueno que la estuvieras guardando y que pudieras hacer un diario respondiendo esas preguntas, porque así vas a ir haciendo un cúmulo de esos momentos, esos pequeños momentos de alegría que has tenido en el día. Ese es el primero. El segundo: mira, busca momentos para reírte a diario. Está científicamente comprobado que la risa genera endorfinas en el cerebro humano. Las endorfinas son unas sustancias, unos químicos naturales que genera el cerebro y que te hacen sentir muy bien. Promueven una sensación de bienestar general. Y además las endorfinas tienen esa bondad de hacerte sentir bien. Y la risa, al generar endorfinas, pues ayuda un montón a la alegría. Además, la risa baja la hormona del estrés, alivia la tensión física y por ende también pues alivia la tensión emocional. Entonces, esos son un par de beneficios que tiene el reírse. Y uno muy importante para esta época es que mejora el sistema inmune. Resulta que ellos hacen que se generen más células del sistema inmune para que uno sea menos propenso a enfermarse, a adquirir enfermedades. Sube, mejor dicho, las defensas muchísimo. Entonces es muy bueno la risa para mejorar tu sistema inmune, para tener tus defensas en alto. Ahora, para que te rías a carcajadas, ¿qué cosas puedes hacer en esta época de cuarentena? Pues una es que puedas ver películas que sean tipo comedia para que te rías muchísimo. Lo otro es que si no tienes de pronto tanto tiempo, puedas buscar videos cortos en YouTube
o inclusive hacer una pausa de risa en el día y caer en el famoso TikTok. Yo les confieso que acá nosotros caímos en el TikTok y le hemos hecho unos videos a nuestro perro Jack y nos hemos divertido muchísimo haciendo TikToks. Entonces es buscar esos momentos pequeños para también reírse. Y no solamente nosotros, también le hemos enviado los videos a familiares, amigos y también se han reído con nosotros. También puedes tener en tus sesiones de conexión virtual unos momentos en los cuales los que decían es hablar de cosas con las cuales se diviertan o se rían. Por ejemplo, si te reúnes con tus hermanos o con tus papás, recordar las travesuras que hacían ustedes cuando eran pequeños, o si estás reunido con tus amigos y son tus amigos de infancia, recordar esas travesuras que hacían cuando eran pequeños o las ocurrencias que tenían. Mejor dicho, es buscar momentos en el transcurso del día para reírte tú solo o para reírte en compañía. Si lo compartes, pues mucho mejor, la risa con seguridad va a ser una carcajada y se va a aumentar bastante. Lo tercero que puedes hacer para incrementar la alegría es moverte. Resulta que el movimiento también genera endorfinas al igual que la risa. Eso también te va a hacer sentir muy bien, ayuda, como les decía, a bajar los niveles de estrés. El movimiento puede ser, bien sea que hagas ejercicio o que de pronto bailes, pero algún tipo de movimiento físico. Tiene que ser físico para que se liberen esas endorfinas. El cuarto, de pronto te va a sorprender, pero es tomar el sol. Resulta que hay un nexo, una conexión entre tomar el sol y mejorar el ánimo. ¿A qué se debe esto? La luz del sol hace que los niveles de serotonina aumenten. ¿Y qué es la serotonina? Ese es un químico que hay en el cerebro y que está relacionado con lo que es la regulación de estados de ánimo. Tan es así que los niveles bajos de serotonina están muy asociados con la depresión. De hecho, uno puede ver en países donde hay época de invierno, donde no hay tanta luz, ¿verdad? Los niveles de serotonina de la gente bajan y los niveles de depresión aumentan. Entonces, por eso es importante que así tú no estés saliendo, porque no podemos salir, tenemos que estar pues resguardados, si puedes buscar formas de tomar sol. Por ejemplo, de pronto, si tú estás trabajando, buscar un lugar, un sitio que esté cerca a una ventana donde te entren rayos de sol. Y si tienes la excusa perfecta, que es que tienes una mascota, como en el caso nuestro, pues esos 20 minutos, cuando vas fuera, aprovechar y poner tu cara al sol y que te pueda dar sol en el cuerpo, eso va a ayudar a que se suban los niveles de serotonina. Serotonina, ok. El quinto tiene que ver con que no te estés quejando todo el día. Más bien busca agradecer. Uno de los tips que les había dado anteriormente es que el agradecimiento automáticamente incrementa la felicidad. Entonces, en vez de quejarte, para poder incrementar la alegría y la felicidad, busca agradecer. El sexto tiene que ver con darle a otros. Busca cómo alegrar a otros. Cuando tú, en vez de estarte enfocando en cómo me alegro yo y cómo puedo estar bien yo, y miro alrededor y busco cómo alegrarle la vida a otros, eso te va a traer más alegría a ti. ¿Por qué? El solo hecho de ver la cara, la reacción de la otra persona, de lo que tú hiciste, cómo le alegró el día, cómo le gustó ese mensaje, cómo se rió, esa sola reacción va a hacer que tú te alegres el doble. Ahí definitivamente se cumple el que hay más alegría en dar que en recibir, ¿o no? Entonces la pregunta que te hago es, ¿a quién vas a alegrar el día de hoy? Decide a quién alegrar el día de hoy, ya en este transcurso del día, o a quién quieres alegrar mañana o en esta semana. Y te tengo otra pregunta. A ver, mucho ojo a esta pregunta. ¿Qué tienen en común? Hacer dieta, hacer ejercicio, levantarte temprano así tengas sueño, quedarte callado cuando lo que tú quisieras es hablar y hasta te salen letreros y te tapan la boca, y un masmelo, como el que les traigo el día de hoy. Piensa por un momento, ¿qué tienen en común esas cosas? Pues resulta que tienen en común el fruto del cual les voy a hablar el día de hoy, que es el autocontrol. No se preocupen, lo del masmelo ahorita va todo a cobrar sentido. Resulta que este autocontrol, que es un fruto muy importante en lo que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional o con tener emociones sanas, tiene todo que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de manejarnos a nosotros mismos, de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, las palabras que decimos y también nuestras acciones.
Tiene que ver también con inclusive si tenemos que postergar deseos inmediatos para poder tener una recompensa mayor o algo a largo plazo. Y ahí es donde el marshmallow empieza a cobrar sentido, y es que a finales de los años 60 hubo un experimento que hizo el psicólogo Walter Mischel de la Universidad de Stanford. Ese experimento tenía que ver con la psicología del autocontrol, cómo funciona, ¿verdad? Todo eso cae en nuestro mecanismo emocional para tener autocontrol. Entonces, en este estudio, él lo que hizo fue que tomó un grupo de 16 niños y un grupo de 16 niñas, las edades oscilaban aproximadamente entre los 3 y los 5 años, y a cada uno se le entregó un marshmallow, se le puso al frente. Y lo que se le hizo fue una pregunta, y era, mira, tú tienes una opción que es, o te comes el marshmallow enseguida, o la segunda opción es que esperas 15 minutos, y si tú esperas los 15 minutos y no te has comido el marshmallow, te voy a dar 2 marshmallows. Eso tiene que ver con el mecanismo de gratificación inmediata, es decir, tener el marshmallow enseguida, o gratificación posterior, que es esperar 15 minutos. Bueno, entonces a los 15 minutos llegaba la persona que estaba conduciendo el experimento y veía si el niño o la niña se había comido el marshmallow o no se lo había comido. Pues, como es de esperar, hubo niños que se lo comieron y hubo niños que definitivamente sí esperaron. Pero lo realmente interesante de este experimento es que no se quedó ahí, sino que hicieron unos estudios de seguimiento años después. Y este psicólogo Mischel encontró que había una relación entre los resultados de la prueba de este marshmallow y el éxito de los niños muchos años más tarde. ¿A qué se debía eso? Este experimento ha sido muy importante en el campo de la psicología del autocontrol, porque ayudó a conocer o entender un poco más de cerca la fuerza de voluntad y la autodisciplina, que es un rasgo que, según este psicólogo, ayuda a predecir mejor el éxito de una persona, mucho más inclusive que el coeficiente intelectual. Y cuando le hicieron este estudio muchos años después a estos chicos, vieron que los que se lo habían comido más rápido, o sea, que no esperaban los 15 minutos, de pronto habían tenido ciertos comportamientos en su vida que habían hecho que no fueran tan seguros, tan felices, que de pronto no se hubieran desarrollado también en sus relaciones. Entonces, lo que vieron es que los chicos que sí postergaron la gratificación tenían unas vidas más satisfactorias. Entonces, hay una relación entre lo que es gratificación inmediata, ¿verdad? O no tener autocontrol, y la gratificación posterior o tener autocontrol. Por eso es importante que nosotros trabajemos en ese fruto. Y ojo, no solamente nosotros ya grandes que podemos trabajarlo, sino si tienes niños pequeños cerca, hazlo con tus hijos, que ellos puedan entender que pueden esperar para hacer las cosas. De hecho, yo creo que este marshmallow mejor me lo como después, lo dejo para luego. Bueno, entonces, este autocontrol, como pueden ver, es muy necesario, es un fruto muy importante para lograr metas en la vida. Es una competencia que te va a ayudar a tolerar la frustración. Es un componente de la inteligencia emocional fantástico, porque nos ayuda a que esos objetivos que nosotros nos trazamos los podamos alcanzar. Nos va a hacer que tomemos decisiones que van a ser importantes para nuestra vida. Y estas decisiones, miren, pueden abarcar desde temas como controlar los hábitos alimenticios, los pensamientos que decidimos de pronto tener en nuestra mente y las actividades que decidimos hacer en nuestro día a día. Tiene todo que ver con lo que se llama autodisciplina. Hoy en día, por ejemplo, este tema de autocontrol se nos puede salir de las manos con algo que normalmente tenemos a cada rato en las manos, casi que todo el tiempo, que son los teléfonos celulares o los móviles. Porque piensa un poco, ¿cuánto tiempo se te puede ir a ti en navegar en el día? De pronto tú estás a punto de acostarte, estás a sabiendas de que es tarde, que estás cansado, de que tienes que madrugar, pero sigues ahí navegando. O de pronto estás en tu jornada laboral y si tú no tienes autocontrol te pones a ver un video, lo cual puede que esté bien porque hace esa pausa necesaria que el cerebro muchas veces tiene que tener, pero algunas veces no haces solamente un video, sino que haces 2, 3, 4 y cuando vienes a ver ya llevas un par de horas solamente viendo videos y estás atrasado. Entonces, el autocontrol se puede manejar en cosas tan sencillas como un hábito diario, que es el tema del manejo de los celulares. O de pronto, otra situación que puede pasar es que a ti te cuesta quedarte callado.
te están diciendo algo y como te cuesta, tú dices lo primero que se te ocurre sin pensar las consecuencias de aquello que estás diciendo en la otra persona, porque te cuesta de pronto controlar un poco la lengua y luego lo que va a pasar seguramente es que te arrepientes de lo que dijiste porque no tuviste autocontrol. Por alguna razón tenemos dos orejas y una boca. Es que definitivamente debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar y así pensar mucho mejor aquello que vamos a decir. Entonces, la clave del autocontrol, te cuento, es que lleves una vida equilibrada, es no ser esclavo de nada, ¿sí? Que lleves una vida en la cual puedas balancear todas las cosas que debes hacer en el momento que tienes que hacerlo. Y para eso te traje algunos tips para desarrollar el fruto del autocontrol. El primer tip es: limita tu ingesta, no solo de alimentos, sino también de noticias. Entonces, el que tú estés conectado las 24 horas al día, o con la nevera o con las noticias, eso no va a ser bueno ni para tu cuerpo, ni para tu mente, ni para tu estado emocional. El estar comiendo, por ejemplo, a cada momento puede ser un síntoma clarísimo de ansiedad. En esos momentos en que tú quieras estar a cada rato comiendo algo, lo que debes hacer es más bien respirar profundo, llenarte de esa respiración. Y un truco que me ha funcionado a mí muchísimo es que tomes una bebida que sea muy caliente o muy fría. Mira, yo por eso ando con mi cafecito saludable y eso te va a ayudar a que la ansiedad se olvide por un momento y te olvides también de que tienes que comer y te distraigas y hagas otra cosa y puedes bajar esa ansiedad por la comida. Y en cuanto a lo que tiene que ver con toda esa ansiedad o esas ganas de estar viendo 24/7 noticias en radio, en sitios web, en la televisión, mira, eso no te va a ayudar para nada a tu salud emocional. Lo que debes hacer mejor es escoge un par de fuentes y decide al máximo qué tanto tiempo vas a tomar al día para ver esas noticias. Que no sea todo el tiempo estar conectado. El que tú una vez al día veas noticias es más que suficiente para que estés enterado, para que estés informado de lo necesario y para que no te estés saturando de información que de pronto te puede generar más ansiedad. Entonces es tener autocontrol con la ingesta de comida y con la ingesta de noticias también, saber qué filtramos. El segundo tip para incrementar el fruto del autocontrol tiene que ver con las rutinas. Y es que tú decidas una rutina diaria que vayas a hacer y la cumplas. Mira, es que planees cómo vas a invertir tu tiempo diario. Eso es clave para que tú puedas mantener el foco en aquello que es importante en cada momento del día y andar evitando distracciones y puedas tener disciplina. Para que puedas también tener disciplina y sea más fácil, muy importante que tú escribas tu rutina y la coloques en un lugar visible para que no se te olvide por si acaso pues lo que debes hacer. ¿Qué debería incluir esa rutina? Muchas cosas, recordemos, de las que antes estábamos haciendo antes de la cuarentena, porque cuando cambiamos demasiado los hábitos también eso nos puede generar ansiedad. Entonces, para manejar esa rutina debemos primero revisar hora de levantarse, una hora temprano, muy cercana a la hora que usualmente tú te levantabas antes, que coloques una hora para iniciar trabajo y también una hora para finalizar trabajo. El trabajo tiene que tener su inicio y su fin, así como lo tenía antes de la cuarentena. Entonces la rutina debe ser muy cercana a lo que hacías antes de la cuarentena. Lo otro que debe tener esta rutina, que incluyas un tiempo para ejercitarte, para comer, para tener tiempos de descanso. Que tengas una hora de acostarte y respetes la hora de sueño, eso es fundamental. Y si tú vives con otra persona, estás pues compartiendo este momento con tu familia, ¿verdad? También es importante que esa rutina esté visible para que todos puedan saber en qué están cada uno, no interrumpir de pronto tiempos que otras personas necesitan para hacer sus actividades individuales. Y lo otro es que dentro de esa rutina incorporen las actividades que tienen que ver con oficios de la casa o del apartamento, en la cual todos compartan lo que tengan que hacer y se colocan días también para hacerlo. Ahora, si tú estás pasando esta cuarentena con tus hijos, estás con los chicos, también es muy importante desarrollarles este fruto del autocontrol. No es un momento para dar rienda suelta a todo lo que ellos de pronto quieran, porque los niños son así.
Si nosotros de adultos lo hacemos ahora un niño, entonces no va rienda suelta a que anden comiendo dulce o comida chatarra, que puedan ver cuántas horas de televisión quieran en el día o jugar videojuegos todo el tiempo o estar en el celular. También es necesario, muy necesario, que ellos sean cuidados, que tengan rutinas claras en donde cuiden cada área, en donde puedan cuidar su cuerpo, en donde puedan cuidar su espíritu, en donde puedan cuidar su mente, en donde puedan cuidar sus emociones, ¿ok? Algo muy importante también para desarrollar el autocontrol tiene que ver con el manejo en las rutinas de los tiempos libres. O sea, dentro de esa rutina tú también tienes que organizarte para ver qué vas a hacer en tu tiempo libre, qué vas a hacer los fines de semana. De pronto tú puedes mirar todos los cursos gratis que han salido hoy en día. Abundan un montón de cosas en la web en las cuales tú puedes ir de pronto a un paseo virtual por a un museo, o de pronto puedes aprender un idioma que siempre habías querido hacer, es decir, buscar qué hacer. Organiza tu casa, organiza tu closet. Mira, el orden físico ayuda muchísimo en el orden mental y emocional. Además, si vamos a estar 24/7 en casa, pues hagamos de que realmente el estar en el hogar sea algo agradable para todos, que sea un lugar en el cual vamos a nosotros querer estar. Algo también muy importante para estos tiempos, mantener el cerebro y la mente ocupada, retados, no estar haciendo siempre lo mismo. Parte de esto es, como les comentaba, de pronto visitas virtuales a museos o que hagas rompecabezas, leas libros, lo que te comentaba de practicar un nuevo idioma o inclusive el segundo, si se ha oxidado un poco, practicarlo con alguien. Mejor dicho, hay muchas formas de practicar autocontrol, de decidir cómo invertir bien tu tiempo haciendo cosas que le sirvan tanto para tu mente como para tus emociones. Esta es una época en la cual tú puedes hacer una versión, la mejor versión de ti mismo en todas las áreas posibles. ¿Ok? Entonces, hablando un poco de lo que viene a continuación, yo te voy a mostrar un cuadro y quiero que pienses por un momento cómo se llama este cuadro. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto de pronto? Ok. Y lo segundo es, ¿qué emoción te genera este cuadro? Ahí lo tienes en pantalla, lo puedes ir mirando y piensa qué emoción te genera este cuadro que estás observando. Les cuento un poco, y es que este cuadro que ustedes están viendo tiene una historia alrededor de su origen. Y es que hace unos años una galería de arte hizo un concurso, abrió un concurso para pintores en el cual ofrecían un premio para aquel pintura que representara de mejor manera la paz. Y resulta que la pintura que ganó fue la que les acabo de mostrar. Y sí, fue sorpresa para todos. De hecho, la escena realmente, como ustedes pueden ver, es una gran tormenta, es una tormenta violenta con un cielo oscuro, rayos que están cruzando el cielo, olas que están golpeando la montaña. Y tú te podrías preguntar en dónde está la paz. A primera vista esta pintura parece cualquier cosa menos paz. Pero si ustedes se fijan con mucho detalle en este cuadro, ya les voy a mostrar el detalle, acá lo están viendo, verán que hay un detalle en este cuadro y es que hay debajo de la cascada, debajo de la roca, hay un ave en un nido, ahí lo están viendo. Entonces, es decir, en medio de una gran tormenta, hay un pajarito en un santuario, un pájaro que está en paz, que está resguardado debajo de esa roca, a pesar de todo lo que tiene a su alrededor. Por eso este cuadro, ya les digo el nombre, se llama Paz en medio de la tormenta. Y sí, ya viendo todo esto, cobra sentido y para mí esta es una ilustración perfecta de lo que realmente significa la paz. Porque ¿qué es la paz? Bueno, primero que todo, la paz no es ausencia de tormenta. La paz tiene todo que ver con estar sosegados y estar calmados en medio de la tormenta, en medio de situaciones difíciles, tener paz interior, en medio de las dificultades que normalmente tiene la vida, poder estar tranquilos y serenos. Ahora, volviendo a este cuadro que acaban de ver ustedes, el pájaro no está en ningún momento intentando cruzar la tormenta o salir de la cascada, no, está quieto y tranquilo en su nido, no está afanado por querer tomar el control, entiende que hay una tormenta afuera y está en su lugar seguro. Ahora,
el pensar solamente que al pájaro se le ocurra cruzar allí con rayos y todo, no sería lógico, ¿verdad? Te parecería hasta un poco ridículo. Pero piensa muchas veces qué es lo que tú haces cuando estás en momentos difíciles. ¿Buscas un lugar de refugio? ¿Buscas tener paz? ¿O todo lo contrario? ¿Buscas a como el lugar tener el control? Y perdemos la paz por sencillas cosas que nos pasan en la vida y queremos muchas veces luchar contra ellas. Hace poco estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Daniel Goleman. Él es el autor del libro Inteligencia Emocional, es uno de los autores más reconocidos por manejar todos estos temas de inteligencia emocional. Y él habla un poco acerca de esto, de cómo nosotros podemos estar teniendo este manejo de la crisis en el coronavirus. Él dio una entrevista en la cual decía que con el coronavirus el potencial de preocupaciones y desafíos que se van a presentar y seguramente se están presentando es infinito. ¿Por qué? Porque hay dudas desde cómo ser productivo desde la casa o incertidumbre frente a si te vas a contagiar o no, si tu trabajo te hace salir más todavía, estás preocupado de pronto si te contagias, también hay preocupación sobre las fuentes futuras de trabajo y bueno, esta es la realidad de la pandemia. Pero él decía que hay una pandemia que puede ser más grave, que puede ser peor y es la pandemia del miedo. Porque la preocupación tóxica se ha convertido en sí misma en una pandemia que rapidito, fácilmente te puede robar la paz. Y la paz es un fruto muy importante y necesario para que tengas seguridad mental y seguridad emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Qué podemos hacer para desarrollar el fruto de la paz en tiempos inciertos y de tormenta como los que estamos viviendo en este momento? Entonces, lo primero, vive el ahora. Piensa en vivir el presente. Piensa en que cada día tiene su afán, en que no sirve de nada de que te estés preocupando por el futuro, afanando por el mañana. De eso no sacas nada más que estresarte. Más bien pon tu atención plena en lo que estás haciendo y viviendo ahora, porque es el único momento que realmente tenemos. Vivir el presente, vivir el momento que tienes ahora. Lo segundo, si tú ya te estás sintiendo ansioso, que es una emoción normal que te puede robar la paz. Entonces, lo primero, respiración. Ya han visto que en tips anteriores de lo que tiene que ver con inteligencia emocional, hoy he hablado de la respiración. Te ayuda a centrarte, a calmarte, el solo hecho de respirar, respira un momento ahora y sientes como que tu cuerpo automáticamente baja el ritmo y se relaja. Busca un lugar seguro en tu casa, en el lugar en donde estés, tranquilo, al cual puedas ir y hacer algo que te calme y te distraiga de esa ansiedad. Lo otro que puedes hacer es hablar con alguien en quien tú confíes, una persona que sea calmada, que sea centrada también, que no te vaya a incrementar esa ansiedad, sino que al contrario te vaya a ayudar a que te centres tú. Cuéntale acerca de esas preocupaciones y si es necesario, porque definitivamente se te está saliendo de las manos la situación de la ansiedad, pues busca ayuda profesional si te es posible. Algo muy importante también para mantener la paz en esta época es que protejas a los niños de la histeria del coronavirus. Nosotros, como les decía al inicio, es posible que si no escuchamos, no entendamos cómo están viviendo nuestros chicos esta situación. Y ellos de diferentes maneras lo pueden manifestar. Entonces, si tú tienes hijos, es muy importante que tú los protejas de esta situación, de la ansiedad, que no se les robe nada la paz, que los ayudes a lidiar con lo que está pasando, con cualquier forma de estrés. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a tus hijos a lidiar con esto y a mantener la paz? Lo primero, que respondas a sus preguntas, a las inquietudes que tengan con la verdad. Eso no quiere decir que les vas a decir absolutamente todo, las cifras, porque los vas a paniquear, sino que les cuentes las cosas de la manera que ellos lo entiendan, pero sin estar mintiendo. De hecho, hay muchos videos que han salido, cuentos, canciones que están hechos para niños y que explican muy bien cómo ellos pueden entender mejor esta situación que está pasando. Lo segundo es que los escuches con atención, que reafirmes que ellos están en un lugar seguro, que están resguardados, que están en un lugar en el cual no tienen por qué temer que algo les va a pasar.
Hazles también saber que no está mal que no se sientan bien. Muéstrales cómo tú también manejas tu propio estrés, tu propia preocupación y cómo tú mantienes la paz. Y hazles saber que ustedes están juntos en eso, que están avanzando juntos como padre o como madre con tus hijos en este camino. Lo otro, muy importante para mantener la paz, ten unos minutos de tranquilidad, de silencio al día. Yo preferiblemente aconsejo que sea al iniciar el día para que comiences tu día en paz y tranquilo, que no tengas ninguna distracción electrónica o de nadie que te pueda desviar de ese momento de paz y tranquilidad. En ese tiempo puedes hacer, si quieres, nuevamente ejercicios de respiración. Eso es clave, como les decía, para relajar los músculos del cuerpo y liberar estrés, tensión emocional, tensión física. Y yo particularmente, algo que a mí me ha funcionado, que lo hago, trato de hacerlo diariamente. Cuando no lo hago, créanme que mi esposo y mi hijo se dan cuenta porque es diferente. Lo que hago es orar. Yo lo que hago es me conecto con Dios y eso definitivamente me da paz, me centra, me ayuda a enfrentar cualquier cosa que se me presente en el día. Me da automáticamente paz. Entonces, ya hemos hablado el día de hoy de 3 frutos que tienen que ver con ese crecimiento, ¿verdad? Esa zona de crecimiento en la cual tú vas a manejar temas emocionales, que son el fruto de la alegría, el fruto de la paz y el fruto del autocontrol. Es saber cómo gestionar las emociones en estos momentos que de pronto no son los más fáciles para mantener nuestra salud mental. Y les doy un tip adicional, una ñapa, para que tú puedas manejar tu salud mental y emocional en estos tiempos. Y es que nuestro cerebro está realmente hecho para conectar con otros. Así está diseñado. Así que, por favor, no te aísles emocionalmente. El hecho de que estés en casa no quiere decir que te tengas que aislar emocionalmente. Todo lo contrario. Expresar lo que tú sientes es fundamental para que tú no generes trastornos de ansiedad, no te deprimas o empieces a pasar al lado oscuro de las emociones. Busca más bien conectar con otros. Si lo puedes hacer con cámaras, mucho mejor porque estás viendo a las personas. Y recuerda, las emociones son lo que hacemos de ellas. Eso es lo que son las emociones. No le des un poder mayor del que tú le puedes dar gestionándolas bien. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio. Nos vemos en la próxima sesión. Vamos a ver los últimos 3 frutos de esta serie en la cual lo que vamos a ver es la humildad, la fe y la amabilidad. Un abrazo desde la distancia y feliz semana.